Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no tengo idea cuándo nos estén viendo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Y seguimos con este ciclo especial de política porque también nos han invadido las elecciones. Marcelo, mi querida, Fran, bienvenida. Hola, Barbarita, hola, aquí Marcelo. tenemos nuestra ciudadana. Estamos full house. Qué impresionante. Estamos full house y reitero, estamos todavía en este proceso de debacle electoral. Debacle electoral, pero ya volveremos a lo clásico. Pero por ahora tenemos un tremendo invitado. ¿Quién lo presenta? Lo presento yo. Es un clásico, o más bien, ¿cómo explicarlo? Está en el punto intermedio entre un muy buen abogado y una persona vinculada a la política. Ya. No tengo acá cerca, tú lo tienes acá, digamos. Sí. Pero tenemos una pequeña presentación de 140 caracteres de nuestro amigo que vamos a señalar de esta manera. Abogado, militante del Partido Socialista, nacido en la capital del reino, falta la Y en el reino, Santiago. Se ha desempeñado como constitucionalista, lo que lo llevó a formar parte de la comisión experta del segundo proceso constitucional, además de ser parte del estudio jurídico Zúñiga Campos Abogado y ser socio fundador del estudio Osorio Vargas y Abogado. Ahí estamos dando pistas. Ha trabajado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en la SECPRES en la edición jurídico-legislativa. Y también se ha desempeñado como profesor universitario en casas de estudio tanto privadas como públicas. Estábamos hablando de eso antes. Don Gabriel Osorio, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, no sé. Buenos días, buenas tardes, eso es. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Como el Club de la Comedia. Sí, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien. Contentos, muy contentos de tenerte acá. Tenemos que transparentar un poquito. Te hemos invitado en otras oportunidades, no hemos podido coincidir, nos han dado las cosas, así que Está eso con mucha pega y está bien. Pero hoy sabemos, y eso da cuenta del interés que teníamos de tenerte acá. De verdad Muchas que gracias. sí, mucho interés por tu experiencia, por lo que estás haciendo ahora, por tu currículum, así que de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido a este programa que es un poquito de loco, un poquito de libre, un poquito de... Cuéntanos un poquito sobre ti. Lo que siempre le preguntamos a todos los que se sientan acá es ¿de qué equipo de fútbol eres? Del único. Colo Colo. Pues, Oh my por God. supuesto. Como Bueno. corresponde. Ya. La balanza siempre se cae hacia Colo Colo. Pero si tiene No hay otro equipo. No tiene Yo no conozco otro equipo. Oye, pero eso me Hoy suena, día- mira, eso me recuerda, eso de no hay otro equipo, ¿Sí? fíjense que me recuerda ¿A quién? a los debates, a los programas en el que tú y yo participamos, donde de pronto hay panelistas que dicen, no existe tal candidato, no existe tal candidato, ninguno, solo ¿cierto? existe uno. Ya, pero es que en el fútbol No. aplica. Pero hay uno en la No, Copa no aplica. Sudamericana y no es Colo Colo. Ah, que bueno, yo sé. pero nos quedan 5, 4, 3, 2, 1. No importa. Ya van a salir no con importa. Colo Colo, campeón de la Copa Libertadores 1991. No importa. Sí, Sí. es lo mismo. Son O 100 años. centenario un poco Habremos tenido complicado. un centenario un poco difícil, Uy, pero, el centenario. pero una historia Malo, ¿ah? muy rica en triunfos, Cierto. de alegrías al pueblo. Pero el centenario malo. Horrible. No, lo hemos pasado Horrible, muy nada mal. que decir. Hasta un disco de Carlos Caselli tienen, ¿ah? No, Carlos Humberto Carlos- Caselli, Espérate, a mí año no me 1900 toque- ahí- año 1972, Carlos Carlos Humberto Caselli, domingo por la mañana se llama la A mi Y querido Carlos amigo Humberto Carlos Caselli, ahí sí que no. Es Ahí no el me lo máximo tocan. ídolo. Ídolo. Lo Profesión. máximo. Para mí es lo máximo. ¿De verdad? Sí. Oye, por si lo lejos. invitáramos a un programa acá, pues yo lo puedo invitar. Mm. ¿Tú vendrías? Sí, claro que sí. Ah, qué entretenido. Yo lo vi en una obra de teatro. Yo me quedo afuera o adentro, me da lo mismo, pero yo vengo a ese programa a verlo. no, yo en serio. No, aquí- Carlos Caselli es lo máximo. Yo lo conozco, sí, así. No Bueno. lo digo de patuda, somos bastante amigos, así que lo voy a invitar. Pero mira, muy bien, me Sería gusta. interesante hablar y vamos con a Carlos sortear. Caselli. No, te vamos a invitar a ti, Gabriel, para que estés con él, Bueno, con tu obvio. ídolo. No, lo Sí. máximo. Vamos a invitar a Carlitos. Una polera de Colo Colo filmada. Oh, mi sueño. O sea, Listo, usted no feliz. se imagina lo que es salir con Carlos Caselli ¿A andar la calle? en la calle. Ah, no. ¿De Yo lo verdad que te encontré un par de paran? veces y yo le he gritado ídolo y se da vuelta. Sí, Eso me encanta. sí, él es un amor. Pero si no- Él es Sí, un ídolo. No me acuerdo si era un video o un libro que se llama Carlos Humberto Caselli, profesión ídolo. Sí. Sí, es cierto, po. Sí, O sea, yo creo que tenemos pocos ídolos y Carlos Caselli es un ídolo chileno. sí. Arturo Prat. ¿Ah? Arturo Prat, Carlos Caselli, La tía Dorothy. claro. Pero mira, acá en la mesa, volviendo a nuestro invitado, tenemos también para algunos un ídolo
que decirlo, porque en lo profesional yo tengo que reconocer, así como reconocimos lo que hizo nuestro querido Marcelo Brunet, acá presente, que yo sé que es muy humilde, que no le gusta el reconocimiento por lo que hizo con la candidatura del señor Jadwe, tú hiciste lo propio con la candidatura de la senadora Jimena Rincón. Profesionalmente, de colega a colega, mis felicitaciones por eso. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo lo sentiste? ¿Como una causa más o fue algo especial para ti? ¿Y qué te impulsa a perseguir esa A ver, baja? yo soy un abogado que se dedica a la litigación en materia de derecho público. Esto forma una materia de derecho público. Yo solo respondo en cargos profesionales. Yo recibí ese encargo profesional y lo trato tan seriamente como cualquier otro cargo profesional que recibo. Una causa más. Sí. Perfecto. Una causa más. Mira tú, interesante. Oye, Gabriel, mira, acá hay un tema. Nosotros tenemos una pauta maravillosa que siempre nos hace nuestra querida Fran, que es Leísto Mío. Muy de su línea y que se ve preciosa. Para la gente que nos está solo escuchando, yo se las puedo describir, se ve maravillosa. Pero fíjate que con Marcelo conversando dijimos, acá hay un tema que sí o sí no está en la pauta, te lo tenemos que preguntar porque hoy día está, más que estar de moda, se hace muy necesario, que es el derecho electoral, los conceptos. Y te voy a poner les voy a poner un simple ejemplo. Hoy día en otro programa estábamos conversando a propósito de las encuestas. Y cuando uno se pone a ver, sobre todo, no las encuestas presidenciales, sino que las encuestas de, por ejemplo, de diputados, lograr para cualquier persona, me incluyo, lograr comprender cuál es la lógica que opera para que resulten electos uno y no otros, producto del arrastre, del cambio del sistema que pasamos del binominal a este otro sistema, yo debo decir que es bastante complejo para cualquier persona común y corriente. Bueno, yo debo responder. ¿Qué opinas tú? Primero, yo tengo un profundo conflicto de interés con la pregunta que usted me está realizando. A ver, ¿por qué? Porque yo fui parte de las personas que redactó la reforma electoral. No te puedo creer. Mira, Pero en segundo lugar, el sistema binominal también es un sistema proporcional como el que tenemos ahora, ya. solo que con una magnitud pequeña de 2 escaños por distrito. Por tanto, la proporcionalidad se daba que siempre se elegía uno y uno, salvo que una lista duplicara en votos a la lista siguiente, con lo cual se llevaba a los 2 escaños. Eso se llama la regla de distribución de escaños, que es una cifra repartidora. ¿Ya? Ahora ese mismo sistema, exactamente el mismo, se aplica ahora respecto de distritos levemente más grandes que reparten una mayor cantidad de escaños. El problema es que en Chile siempre se ha vendido que se vota por un candidato. ¿Ya? Sí, claro. Partamos que este sistema no es nuevo. Este sistema fue implementado en la Constitución de 1925, al menos en el artículo 25 de la Constitución del 25. Imposible olvidarlo. Imposible olvidarlo. ¿Cuál es? Yo no lo sé. No, 25 de la Constitución del 25. Pensé que el artículo, disculpe. No, pero el artículo señalaba que el Congreso Nacional deberá tener una efectiva proporcional, deberá reflejar la efectiva proporcionalidad entre los partidos políticos y opinión pública, una cosa, algo así. Y ese sistema proporcional existió entre ese año hasta 1973, luego se implementó el sistema binominal, que es una forma del sistema proporcional, y ahora volvimos a un sistema proporcional con una magnitud un poco más grande. Pero siempre, como dije al principio, siempre nos han vendido que nosotros votamos por un candidato y eso no es cierto. Ya, pero qué bueno que tú lo digas, perdona que te interrumpa, porque todos entendemos eso. Hoy día hablábamos en otro programa lo mismo. O sea, si yo voto por un candidato, que injusto pareciera ser por esta venta que tú dices que se nos hace, de que yo voto por un candidato, por ejemplo, que obtiene finalmente un 7 o un 6% y por las razones del sistema que tenemos, no resulta electo, sino que termina electo otro contendor con mucho menor porcentaje. A ver, es que existen 2 clases de sistemas. Ya los sistemas mayoritarios y los sistemas proporcionales. Ni uno es bueno ni uno es malo, sino que buscan responder una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo del sistema electoral? Si es generar una mayoría, usted va a elegir un sistema mayoritario, que es el que rige, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el escaño que se reparte es uno solo y compiten candidatos por un solo escaño, al igual que el presidente de la República acá en Chile, los alcaldes o los gobernadores regionales. Sistemas uninominales. Está un poco esa lógica de esa canción de ABBA de Winners Takes All, digamos. Exactamente, el ganador se lo lleva todo. Claro. ¿Ya? Y los sistemas proporcionales buscan fundamentalmente reflejar las distintas ideas que existen al interior del país. Y para eso se establece un sistema de listas. Entonces, cuando usted vota por un candidato, en el fondo usted está diciendo, mire, a mí me gustaría que Pedrito estuviera número 1 para que en el caso de que su lista tenga
la posibilidad de uno o más escaños. Es decir, usted le está diciendo al sistema, a mí me gustaría que este candidato fuera electo en caso de que su lista tuviera escaños. Pero quien se lleva los escaños son las listas parlamentarias, Claro. son los candidatos. O sea, finalmente votas por un partido. Exactamente, o por un Por un pacto. pacto, claro. Por un pacto y por un partido. Por ejemplo, si usted vota por la lista A, que está compuesta por los partidos B y C, Ujú. y si usted vota por el partido C, la primera cifra que se saca es de la lista. Usted suma los partidos de la lista del partido B y del partido C. Y le toca 2 escaños, por ejemplo. Luego de eso, usted tiene que determinar a qué partido dentro de esa lista le corresponden esos escaños. Claro. Y ahí recién se determina quién gana la elección, porque lo que se busca es una representación de ideas, una representación institucional, más que una representación de carácter individual. El problema es que en Chile tradicionalmente se ha votado por candidaturas en vez de por listas o por partidos, cuando normalmente lo que se estila es que en este tipo de sistemas se vote por una lista cerrada, Ujú. ya sea por un partido o por un pacto. Entonces, por Ya. eso que salga un independiente es muy difícil, ¿o ¿no? Es muy, primero, altamente improbable. en un sistema parlamentario, o sea, en un sistema proporcional, para que un independiente salga electo requiere tener más votos que todo el resto de las listas. Y como el independiente no tiene la posibilidad de acumular votos como sí tienen las listas, sus posibilidades se reducen. Salvo en aquellos distritos o circunscripciones que tienen muy pocos escaños para repartir 2 o 3, donde ahí sí tienen posibilidades, pero Si en, no me en los sí. distritos grandes no. Si no me Aprovechemos, equivoco, no estuvo ese señor de Hidroaicén, ¿Cuál? que, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, que usaba como cortaviento, que creo que estuvo en un periodo. No me acuerdo. Sí, pero él no fue independiente, él fue tú te refieres perfecto. al señor Fuentes, que Sí. fue en la lista del Partido Demócrata Cristiano. Ah, fue al final en lista, Sí, ya. pues de veras. Se me había olvidado ese personaje. Fue el sí. 2010 o 2002, 2014, 2000, 2009 o sí. 2013, por ahí. 2013 creo. Sí, Sí. Pero él se vendió como independiente. Sí, claro. Pero Todo el mundo es dice, que- pero es que Todos se todos venden. se todo el mundo dice que Todos son se venden independientes, como digamos. independientes. Incluso los que somos Engañó. militantes. Está como de moda. Oye, a ver, llegando un poco más al fondo del tema. Pareciera ser, y te lo digo también, te lo puedo decir en primera persona por razones obvias, con lo incómodo que puede ser eso, que parece que el tema electoral, o el derecho electoral se terminó poniendo como de moda. Mm. ¿Cómo te toca a ti eso? ¿Te sentís cómodo? ¿Te sentís... Pero es que se pone de moda cada vez que hay candidaturas y Sí. elecciones. Claro. Ahora la diferencia está que desde el año 2019 todos los años hemos tenido al menos un proceso electoral. Sí, Eso pues. es inédito Sí. en Chile. Sí. Hay una cierta O sea, fatiga también. Claro, o sea, tuvimos el plebiscito de entrada, Sí. elección de convencionales, alcalde, concejales, después plebiscito de salida, Ujú. después elección de consejeros constitucionales, plebiscito de salida al segundo proceso, alcaldes concejales Sí. 2024 y ahora presidenciales. O sea, un parlamentaria, descanso para ese claro. pobre servicio electoral. No, y ahora vamos Que a es tener un par, notable, por lo pero vamos a tener un demás. par de años de descanso, 2026 2027, que no hay Y elecciones. no hay elecciones. Oh. Hasta ahora. Vamos, claro, Oye, salvo pero- que se les ocurra algo. Pero Gabriel, mira, para ir cerrando este temita de lo que estábamos partiendo con el derecho electoral en términos generales y aterrizárselo a la gente que nos está escuchando. Ujú. Yo insisto, perdón, esto de que, claro, tú nos aclaras y está muy bien que lo hagas, Ujú. que se nos vende como que uno vota por una persona. Cuando en realidad no. Y finalmente no es así. Estamos No. entendiendo que nosotros votamos por un pacto, por una lista, por un conglomerado, lo que Claro. fuera, un Sí. partido político. Sí. Y eso es lo primero que hay que desmitificar. Mm. Primera pregunta, ¿a quién culpas o más que responsabilizarías tú de aquello, de esta cultura malentendida que tenemos nosotros los chilenos? Porque los chilenos se dice que somos además muy emocionales para votar. Sí. Es decir, votamos por la persona en general. El que tiene decidido su voto vota por la persona, por Pedrito que estaba en esa lista, pero por Pedrito. Ujú. Y quiere que Pedrito la represente. Eso es lo primero. Entonces, ¿a quién responsabiliza? Hay responsabilidad de los propios candidatos que se venden como independientes, de los partidos políticos, e incluso yo me atrevería a decir quizás desde las propias autoridades, da lo mismo el gobierno de turno, que no hacen, si bien es cierto tenemos una buena información electoral, pero que no aclaran aquello. Eso como una primera pregunta, y perdona que te tire la otra seguido, antes que se me vaya la idea, y la segunda es, ¿cómo le explica uno a la gente que en un distrito, por ejemplo, donde hay 7 cupos a repartir, tengamos 40 candidatos, más allá que sea al principio una expresión máxima de la democracia? ¿Qué está pasando ahí? Yo a tu pregunta. Pero, quiero espérame, que agregar- son 2, no, después No, Fran. no, Es María. que va No, ahí. es que
Es que si no, pobrecito. Ok. No, pero ¿Alcanzamos? sí, yo la tengo. Ya. Dale, por Ya, favor. no, mi último es como una persona, un voto, pero tenemos distritos como Aysén, donde el voto de 10 personas vale lo que vale en Santiago 80 personas. Bueno, ¿Ves que sí tenía primera, que- primera pregunta. ¿Quién es responsable? Yo creo que fue en Tubejuna. Y básicamente. Está buena esa. Hace tiempo que no Porque escuchaba eso, Fuente porque Vacuna. eso ¿Quién mató al comendador? en nuestra. ¿Quién mató al comendador? Fue en Tubejuna, Fue en Tubejuna, señor. Sí, Sí, pues. lo leí en segundo medio, por ahí. López de Vega, ¿no es cierto? Si Sí. no me Sí, pues. equivoco. Sí, Frondoso y Laurencio. exactamente. Hay una canción de ya, ¿para qué vamos a continuar? Canción de Frondoso, canciones de la Guerra Civil Española. Bueno, continúo. No puedo evitarlo. No. Está bien, Somos parecidos, todos. somos del club. Primero, es Fuente Ovejuna. ¿Por qué? Porque esto viene históricamente en Chile y en la medida en que los parlamentarios y todas las autoridades se sientan como sientan que este sistema les acomoda, es muy difícil modificarlo. ¿Ya? Hay una identificación y se busca también a una determinada persona y los partidos, frente a la necesidad de obtener votos, buscan personas que sean capaces de traerle votos y después, bueno, las consecuencias se pueden ver en el Congreso cuando la fragmentación que se habla de los partidos políticos Sí. no sucede en las elecciones, no es culpa del sistema electoral, eso es falso. ¿Quién es el responsable? No me digas No. Fuente Vacuna, porque alguien tiene que haber. No, es el diseño electoral, digamos. Los mismos partidos. No, aquí es súper sencillo. A ver. La fragmentación electoral no se da el 16 de noviembre del año 2025. La fragmentación electoral va a aparecer el 12 de marzo del año 2026. Esto es, instalado el Congreso, instalados los parlamentarios en sus escaños, muchas gracias a los partidos políticos y arman sus propios... Y sería todo. Y sería todo. Entonces la fragmentación no se da en las elecciones. Las elecciones no hacen que salgan tantos partidos, 30 y tantos partidos, 20, sino que más bien los partidos se forman a partir de que llegan los parlamentarios del Congreso Nacional. Ya. Entonces, Emocionalidad. Entonces, Entonces el problema podría estar más bien, digamos, en la imposibilidad que tienen los partidos políticos de rigidizar, digamos, su, claro, digamos, por eso su alguna disciplina. exactamente. Y el personalismo de y los parlamentarios. Y también un poquito sincerar esto de es muy feo lo que voy a decir, pero ¿a quién pertenece el escaño? Claro. Los parlamentarios van a No decir, es feo, a mí, me parece súper razonable. Claro. a mí, La gente y votó los, por mí. los partidos van a decir, No, me compadre. pertenece a mí. Tuvimos esa discusión, me acuerdo el año 2000. Y- Mira, si la memoria no me falla, tuvimos esta discusión cuando partió Amplitud, el partido Sí, me acuerdo. de una Don escisión. Pedro Brown. Don Pedro Brown, doña Carla Rubilar Sí. y Ibáñez, digamos, y doña Lili Pérez. que se sumó después. Sí. Y efectivamente la discusión era, de hecho hubo incluso un pronunciamiento del Tribunal Calificador frente a una petición hecha por Renovación Nacional de a quién le pertenece esto, digamos. O sea, estos señores entraron como, digamos, jabón, tenían forma de jabón, olían a jabón, pero después terminaron siendo queso. Sí. Entonces, bueno, y ahí algunas propuestas sobre cuando renuncien a su escaño, ¿no? O sea, a su partido, los parlamentarios que también pierdan el escaño, o que sean expulsados los partidos políticos que también pierdan el escaño, pero es de difícil despacho esa medida. Pero Hoy la primera sí, pregunta, Lo incumbente entonces, la, Sí, la primera pregunta... lo último, ¿Cómo que? para, No, no. para poder responder el Eso. tema de la igualdad del voto. Mm. Bueno, la igualdad nunca va a ser matemática. O sea, nunca Sí, se entiende. sino Igual que no siempre es- hay como ciertos márgenes de tolerancia de desigualdad del voto. Claro. Ya con el sistema binominal, el margen de desigualdad del voto era igual a 6,88, me parece, es decir, que una persona de Aysén Sí. valía 6,88 veces no Lo que estoy tan valía una seguro, persona lo que de- valía una persona de Distrito Santiago, Providencia y Ñuñoa, y esa como desigualdad del voto con la reforma electoral disminuyó, me parece, un 3,4 o algo así. De hecho, Ujú. lo reconoce el Tribunal Constitucional Sí. en su sentencia sobre esta materia. Interesante. Siempre van a existir márgenes, pero evidentemente quien diseña un sistema electoral no solamente está pensando en la igualdad del voto, sino también a veces en representación territorial o en materias de importancia geopolítica. Por ejemplo, ¿por qué las regiones de Arica y Parinacota, o la región de Magallanes, o la región de Aysén eligen 3 diputados, cuando en realidad por número de habitantes deberían elegir medio, 1? ¿Ya? Claro.
Pero sí hay otras consideraciones que son importantes para efectos de generar un sistema electoral. Sí. O anteriormente se fusionaban. Por ejemplo, déjeme recordarle que con anterioridad a 1973, en las circunscripciones senatoriales eran por agrupaciones provinciales. Y uno escucha, por ejemplo, a un senador diciendo no, que mi región es muy grande, pero había una agrupación, la última agrupación provincial para las elecciones de senadores en 1969 correspondía desde la provincia de Yanquihue, Puerto Montt, hasta la región de Magallanes. Imagínate. Y elegían 5. Todos elegían 5 con un total de 50. Eran más grandes, pero también se juntaban mayor cantidad de territorios para poder establecer ciertos márgenes del principio de igualdad del voto. ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque, bueno, Salvador Allende era senador por esa agrupación provincial. Mira. Y es de tu partido. Sí, claro. Ahora, ahí es donde también uno puede entrar a otra digresión, digamos. El tema, ustedes planteaban muy bien el tema de la representación, pero también existe un segundo tema que tú lo manejas perfecto, digamos, el tema del diseño de los distritos, o lo que la doctrina denomina gerrymandering, Sí. que en el fondo yo puedo dibujar, digamos, con cierta intencionalidad política determinada cosa, y por ejemplo, eso es lo que uno lleva a preguntarse: ¿por qué Copiapó tiene más diputados que los que podría tener Iquique, que tiene más o menos la misma proporcionalidad de... ¿No? Sí. Y es curioso, por ejemplo, el diseño del distrito 10 en particular. Ah, sí, claro. No porque sea mi distrito, pero porque es curioso, porque tienes demasiado... Es muy dispar, es muy Santiago, diferente. Ñuñoa, Ñuñoa, Providencia, Providencia, Macul, San Joaquín, La Granja, Así su es. distrito, ¿sí o no? Ese es. Cuando se diseñó el sistema electoral, o sea, los distritos electorales, lo que se hizo fue darle viabilidad política para su aprobación. Es decir, que de cierta manera, juntando los números, ¿cierto? Se viera que no iba a cambiar, comillas, tanto la cosa para quienes votaban ese distrito, en ese congreso. Ujú. Dicho esto, lo que se hizo fue fusionar distritos que existían anteriormente. Sí. ¿Mm? Ahora bien, eso se resolvía mediante la incorporación del artículo 188 de la ley 18.700, ¿Ya? que le daba la facultad al servicio electoral para que una vez cada 10 años redistribuyera los escaños. Claro. Es decir, que por ejemplo lo que usted me dice de Atacama, Sí. rápidamente bajara o subiera de acuerdo a la Dependiendo cantidad de electores, población. claro. No sé en qué habrá continuado eso, En pero, nada. pero eso, como se dice en derecho, ocurra ante quien corresponda. O sea, no está bien. soy yo el responsable ni nadie, No, de eso, por sino que supuesto en que realidad no. el servicio. Pero tú encuentras viable, así como en su minuto hubo un acuerdo político motivado porque efectivamente había una cierta mayoría política que así lo permitía, y hubo una reforma del sistema nominal para modificarlo por el sistema que tenemos hoy día. ¿Tú ves viable que tengamos algo por el cual probablemente sí estemos de acuerdo, que es una modificación al régimen político que incluya también alguna modificación al sistema de distribución de escaños? Yo creo que esa viabilidad existió a propósito del acuerdo de la comisión experta que tuvimos De nosotros, acuerdo. que sí existía una reforma al sistema político más o menos importante, no tanto como quisiera la academia, no tampoco como quisieran los propios incumbentes. Pero había un Exactamente. consenso. Pero había un cierto consenso. Sí. Ese consenso hoy día yo creo que no está en las condiciones. Ujú. Las reformas políticas que han ido avanzando en el Congreso Nacional se han encontrado con muchos inconvenientes, y bueno, estamos muy cerca de las elecciones. Yo creo que será el próximo Parlamento el que tome una decisión de esa. Sí, probablemente de esa tampoco característica. tanto, porque quienes lo estaban impulsando probablemente ya no estén en el Congreso. O sea, por ejemplo, Rodrigo Galilea, que era uno de los impulsores del tema, no va a estar en el Congreso. Y hay varios más que no van a estar. Entonces, vamos a ver qué Habrá qué vamos a que ver terminar la con eso. priorización, ¿no? Vamos a ver qué terminamos con eso. Oye, Gabriel, Ahí se pasando. requieren, me parece, 4 séptimos para cambiar. Se requieren 4 sets. Sí, porque en la 13ª transitoria creo que está la regla de los Así es. 4 séptimos Sí. para. Mira, a propósito de quórum constitucional, pasemos a un segundo tema. Ujú. La inminente pareciera ser acusación constitucional en contra del exministro Pardow. ¿Qué opinas en general sobre el tema? No he visto el texto, no. Ya, pero en principio, la procedencia de lo que te has informado, si te parece que es pareciera ser procedente o no, me parece súper responsable de tu parte decir, oye, no he visto el texto. Es que Al parecer no he visto- está a ver, el la quórum. acusación constitucional tiene por objeto ser
efectiva la responsabilidad política de un funcionario, Ujú. en este caso un ministro de Estado, y quienes se le puede hacer responsable dentro de los 3 meses siguientes a dejar el cargo. Yo no he visto el texto y a mí me gusta opinar sobre Ujú. texto. Y Está como perfecto. no lo he visto, no podría decir si es procedente, no es procedente. Aparte, Pero más allá de los aparte, textos, más allá del perdone, texto. ¿quién soy yo para decir que es procedente o no es procedente? Esa palabra a mí me, esa palabra a mí me ha ayudado mucho como para esa pregunta, como para parar de tuitear. Yo hace años ya que ya... Abandoné. Claro, No, está pero- perfecto, está perfecto. Pero es como, se como, agradece. no, esto me parece indignante. te Y después digo, pregunto- ¿y a quién le importa pero lo que opine yo? Pero de También otra es verdad. manera, te lo reformulo de otra manera ya. Aquí no es Gabriel Osorio el abogado, sino que el ciudadano que ve, que se informa, cuál es la información que hay. Como el militante del Partido Socialista. Eso, como dice la Fran, como militante del Partido Socialista, ¿qué opinas tú con los antecedentes que Yo están no arriba de puedo la opinar, mesa yo no y puedo- lo que hay? No estoy pidiendo que, Sí. que me digas si es procedente o no es procedente, eso. sino que estoy clara que esa no es la pregunta dirigida hacia ti, sino que ¿qué opinas tú del ambiente que se está dando en tanto hay, por ejemplo, gente del oficialismo que está dispuesta a votar favorablemente a esa acusación? Yo creo que ¿Es tan llegaron- evidente, Mire, no lo- mire. el actuar o el no actuar del ministro? Mire, Yo ahí quiero agregar un Dígame. puntito Agregue, lo que chiquitito. Respecto al tema de que efectivamente hay un equilibrio de poder, o sea, Mochati lo perfiló este fin de semana, Ujú. señalando que efectivamente, más allá de que sea la oposición los que presentan esta Ujú. acusación constitucional, hay unos temas pendientes entre el socialismo democrático y lo que es el Partido Comunista y el Frente Amplio, sobre todo el tema del Frente Amplio del equilibrio de poderes dentro de lo que es el gabinete. Entonces la caída de Pardo puede ser, bueno, y esto de que Mulet sea el presidente de la comisión, El cancerbero. dices tú. Claro. al final puede pasar como un poco, no venganza, sino que una pasada de cuentas por otras cosas que quizá defensas que no se hicieron en el momento. a ver, primero, como le dije sobre la procedencia o improcedencia de la acusación, no me puedo pronunciar. Ujú. Segundo, que evidentemente si... Debo decir, yo lo sufro personalmente, el tema de la cuenta de la luz. Todos Es cierto, Sí, pues. yo me doy cuenta cuando lo pago. Oye, que subió la luz. De verdad. Subió, Ya de verdad subió Te mucho. van a llegar 2 luquitas. Evidente, como las de la ISAPRE, te dicen. O la de confort, claro. sí. Como olvidarlo. Las 7 lucas. No hagamos... ¿Para qué? Sí, ¿no es cierto? Pero Pero igual lo hicimos, ya está. lo importante es que evidentemente hay una crisis, ¿ya? Lo que a mí me preocupa, y no se lo puedo dejar de decir, que ha existido como una... Desde Yanna Proboste. Ha existido de la acusación constitucional contra Ujú. Yanna Proboste, ha existido una desnaturalización de la institución de la acusación constitucional para de cierto modo transformarla en una suerte de Juicio confianza Claro. y de juicio político respecto de un ministro de Estado, lo cual evidentemente termina debilitando las instituciones. Y Lo además digo no- de lado y lado. O sea, y además no aquí pertenece- el claro. festival de las acusaciones constitucionales hacen que la institución Ujú. pierda completamente seriedad. No, y además Sí, no pertenece al sistema. Si nosotros nos gusta o no nos gusta, mientras no lo modifiquemos, tenemos un sistema presidencialista. Y la herramienta del juicio político como tal es una herramienta del sistema parlamentario. Claro, hablamos un par el de problema es que capítulos en nuestra historia política siempre ha existido esta lucha entre el presidente y el Congreso Sí. Nacional, donde el Congreso trata de empujar ciertos márgenes de parlamentarismo y el presidente de mantener esos márgenes lo más atrás posible, Ujú. pero El clásico gallito. Pero No, no, es- es que- pero eso Es muy eso buen es- ejemplo, que es- Jaime Quintana montó el año 2019 diciendo que el presidente Piñera iba a tener que adaptarse a un presidencialismo de facto. parlamentarismo. Perdón, el parlamentarismo de facto, claro. Sí. Pero Y a lo largo de la historia está lleno de Pero capítulos como ese. recordemos que nosotros tuvimos una constitución durante casi 100 años, que fue la constitución de 1833, Así es. que era brutalmente presidencialista, no le cambiamos prácticamente una coma y pasamos a un parlamentarismo, o más bien gobierno asamblea, según Sí, otros, claro. hasta 1925. O sea, Y probablemente La algunos de los creatividad. historiadores fueron los peores años, fueron las peores épocas, y por eso existe cierto grado de recelo respecto al parlamentarismo. Fueron los peores años del constitucionalismo chileno. Gastón Fue Gómez te mata como con eso, pero, O sea, a ver, yo soy partidario del semipresidencialismo y semiparlamentarismo, pero el punto pasa por otro lado.
pasa porque todos los constitucionalistas de la época, estoy pensando en Gregorio Munátegui y varios más, digamos, convenían de que efectivamente esa es la época en la que el deterioro de la función parlamentaria fue probablemente una de las cosas más vistas y más repulsivas para la sociedad chilena. Bueno, de hecho, en un momento se eligió de presidente a quien era considerado el rey del parlamentarismo, que iba a solucionar todos los problemas, Juan Luis Sanfuentes Donaegui, y resultó ser el fiasco más grande. Terminó cubriéndose con un paraguas, ¿no es cierto?, Sí, pues. hasta los huevos que le tiraba a la ciudadanía cuando iba a entregar el mando al León de Tarapacá. Tal cual. Épico. No, es notable. Y además recordemos de que en plena época parlamentarista había un presidente que su campaña fue: yo no voy a ser una amenaza para nadie. Entonces, O sea, mira, hemos retrocedido en el tiempo, pero volviendo a la actualidad y para ir cerrando el tema de la acusación constitucional, inminente, digo yo, acusación Sí. todavía no se ha presentado, entiendo, hasta ahora por lo menos. No se presentó, sí hay Hasta- probablemente a la comisión. hora, a la hora que Perdón, estemos se hablando, presentó. Sí, cuando ustedes bueno, nos en la estén viendo, comisión. Del esto ya está ministro Pardo presentado. ya está presentada, presentada la acusación. Algunos sostienen que es quizás, a propósito de lo que tú decías, Gabriel, de que hay un uso y un abuso, un abuso de las acusaciones constitucionales como instrumento político, como una cosa muy instrumental, ¿no? Sin embargo, algunos sostienen que quizás uno de los casos donde es más prístino la procedencia, yo sé que no te gusta pronunciarte al respecto, pero el que sí tendría orilla, digamos, una acusación constitucional sería precisamente en este caso. O sea, muchos, o abro la conversación para que opines tú también, Marcelo, Ujú. nuestro principal entrevistado acá está claro Ujú. que es Gabriel, pero a lo mejor tú tienes una opinión al respecto, porque se ha sostenido aquello, o sea, ha sido como tan evidente esto durante más de un año, un ministro que sabía de estos cobros Ujú. mal calculados, por decirlo de una manera muy bonita, Ujú. se lo haya ocultado a la No, ciudadanía. está bien, independiente de lo político. Aquí voy a dividir mi opinión en dos. Ya. Digamos. Una es la política, digamos que evidentemente acá hay un tema de responsabilidades que tiene que ser ejercida, pero también hay un tema en el que sí comparto lo que plantea Gabriel en el sentido de lo siguiente. Hemos ido desnaturalizando de tal forma la acusación constitucional, la hemos ido transformando en una herramienta de pasarle cuenta. Mira, yo me acuerdo de un libro que escribió alguna vez Andrés Alamán, que precisamente se refería a esto, digamos, a cómo utilizar una acusación constitucional como un elemento de punto de inflexión respecto del gobierno. Yo entiendo eso. La estrella del arco iris, creo que era. Y en ese sentido, creo que el punto de partida es el que planteas tú, desde Yasna Proboste, una acusación cuyo mérito era discutible. Yo creo de que en el caso de los ministros de Educación sí podía haber una cierta responsabilidad, pero correspondía a épocas anteriores, a procesos anteriores, y a lo mejor no era tan directamente. Y ahí la oposición de la época, me incluyo en ella, digamos, abusamos. Ya, pero en este caso, que y volvamos eso a tuvo está una- Harold Beyer después. Por eso quería llegar. La contrapartida, eso fue Harold Beyer. La contrapartida de Harold Beyer fueron las acusaciones constitucionales desplegadas, digamos, con posterioridad, que también carecían la mayoría de ellas de mérito. En el gobierno Piñera, para qué decirlo, digamos, o sea, nos acordamos en la mañana en otro podcast, digamos, de que tuvimos a un señor hablando 15 horas, el honorable diputado Naranjo, 15 horas, con el objeto de que alcanzara a llegar Giorgio Jackson para votarla. Es decir, no tenía... Está de contacto estrecho. Exactamente, no tenía fundamentación ¿Verdad? lógica. Qué buena Y después memoria. de eso, digamos, nos hemos encontrado con acusaciones constitucionales súper febles como las que hemos tenido durante este gobierno, propiciadas por las oposiciones, prioritariamente por una más que por otra, digamos, y cada vez que se ha llevado, digamos, finalmente las divisiones internas Sí, un terminan fracaso. haciendo que no se... Entonces, curiosamente en esta acusación ha habido una cierta uniformidad de pensamiento respecto Por de eso todas lo las preguntaba. oposiciones, respecto de que efectivamente hay una responsabilidad de Pardo por una cuestión práctica. Pues al final del día, el error de Pardo es haber hecho mal un cálculo que estaba a su vez mal hecho. O sea, hizo dos veces muy mal el cálculo y por intermedio, además, entre medio de esta historia, termina aceptando, o más bien, digamos, haciendo como que no existe, una alza que no debió haber, digamos, no debió haber ocurrido nunca, respecto a la cual las propias empresas le dijeron que existía. Es que yo creo que el costo de Pardo va mucho más allá de eso, sino que ya venía con el carné medio vencido el amigo, Ah, sí, claro. con el tema del tarifario y con otras cosas más, o sea, y por otro lado, porque siento que un poco el escenario está mucho más plano en esto con respecto a otras acusaciones constitucionales en este mismo gobierno, donde todos pelearon para que no cayeran, es que hoy día el costo es demasiado alto
como electoralmente hablando, es demasiado grande el costo de salir a defender a Pardo. O sea, es evidente que lo soltaron, y lo soltaron porque estamos en periodo de elecciones y es totalmente impopular el actuar del ex ministro Pardo, y eso también al parecer, le daría mayor sustento. Sí, yo solamente quisiera agregar una que es abogado como usted. Una cuestión más. Yo creo que igual hay que revisar la institucionalidad de la acusación constitucional, particularmente respecto de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años. ¿Te parece excesivo? Sí. ¿Cuánto tiempo debería asignar? Porque, a ver, el estatuto administrativo me establece parece 5 años. Sí, pero eso es por responsabilidad administrativa de la institución. Tú tienes un sumario donde tú puedes dar los descargos. Hay un debido proceso. Hay ciertas sí, pero hay ciertas causales que están tasadas para la destitución, como por ejemplo en materia de acoso o de falta grave de la probidad administrativa. Claro. Aquí más bien es un juicio político. Si es un juicio político, la sanción tiene que ser política, y la sanción política es perder el cargo, pero no sé, a mí me parece que es un poco excesivo. Yo leí ahí algún texto ahí de un colega, Jorge Barrera, me parece. Sí, Jorge. Que decía que esto además vulneraba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos del Pacto de San José de Costa Rica. Lo eliminarías directamente. Pero sí, yo lo eliminaría, porque además esto es una función política la que ejercen los ministros de Estado. De partir, los ministros de Estado no tienen una responsabilidad administrativa, no se les puede hacer sumario, no son funcionarios públicos en sentido estricto. O sea, responden a la probidad, pero su responsabilidad frente al presidente de la República es frente al Congreso Nacional. Y esa es una responsabilidad política. ¿Y quién debería pagar la defensa en este caso, jurídica? Porque también ha sido un tema. Te lo pregunto como docente. ¿Quién debería pagar la defensa? Porque también se ha levantado una polémica respecto de que la defensa, el pago de la defensa es una defensa privada, y hoy día está haciendo cargo, y así lo señaló una ministra en el gabinete del presidente Boric, que eso va a ser cargo del Estado, o sea, de todos los chilenos. Se va a pagar la defensa, privada. Y es Cox, el abogado de... Mire, yo no voy a pronunciarme respecto a eso. Yo solamente le voy a decir que cuando yo era muy joven... Eres muy joven. No, ya no. Joven aún. Y cuando yo era muy joven, a mí me enseñaron que ese tipo de juicios no se cobran. Bueno, aquí están cobrando. Mira qué bonito lo que tú estás diciendo. Qué elegancia. Sí, tienes razón. Me encanta. Eso fue lo que me enseñaron. Y tienen razón. Pero acá se está cobrando. Y lo he practicado. Sí. Pero acá se está cobrando, querido. Se está cobrando. Yo no me puedo meter en la... No, pero es que, perdona, es que no es la billetera de cualquiera de un privado. Estamos hablando de que esos honorarios se están pagando con los impuestos nuestros. En abstracto. Esa es la diferencia. Hagamos el ejercicio de pensarlo en abstracto. Que el Estado le pague honorarios a un funcionario que ya no es funcionario es una cosa que al menos suena raro. Por supuesto que suena raro. Pero no le está pagando a un funcionario, le está pagando a un abogado. La defensa. No, claro, contrata un abogado para la defensa de una persona que ya no funciona. Perdona, y un abogado privado teniendo el Estado, teniendo el Ministerio, abogados también, para poder hacer su defensa. No, pero eso sí que no podrían participar del tema, creo yo. No, pero es que, o sea, desde el punto de vista es que yo entiendo, pero siguiendo la lógica que plantea la ministra en este caso, que señalaba que sí era procedente la defensa, que este era un tema que era de interés general, más no era un interés particular, etcétera. Bueno, y si fuese así, siguiendo esa lógica, ¿por qué no se recurren a los muchos abogados que tiene contratado el Ministerio o la Moneda o el gobierno o el Estado? Le explico en 2 palabras: por el principio de apoliticidad e imparcialidad que tienen que tener los funcionarios. Así es. Por eso no se puede. Ya. Pero eso va para todos los funcionarios. Normalmente los juicios, o sea, las acusaciones constitucionales, va un abogado externo, que es el abogado de confianza del acusado, quien realiza su defensa. Ahí yo les tengo una pregunta. ¿Víctor Pérez contrató a su abogado él? Sí, entiendo que sí. Te pregunto porque estaba afuera. No lo recuerdo, pero yo entiendo que sí. Yo no desconozco. Ahora, yo pregunto. Es que no lo quiero llevar a la polémica del empate respecto de los buenos o los malos. No. Yo iba al sentido práctico de la pregunta. No, efectivamente sí. O sea, yo entiendo de que su defensa la contrató él mismo. Ahora, el punto pasa por otro lado. Porque quizás Pardo no tiene platita para hacerlo. Mi pregunta es otra, digamos. Así como el Estado, legítimamente, en esta perspectiva, estaría defendiendo a Pardo
¿Por qué yo no podría ir a la Moneda, golpear la puerta, sino saben que yo necesito un abogado porque tengo un problema de orden público que me afecta? Exacto. Podría. Porque también es de interés general y Yo tengo no de la interés argumentación no particular. me hace sentido. Esa es la argumentación que se da. O sea, a la niña de Monsalve le podría pagar el Estado su defensa. Sí. A la víctima. Sí. Bueno, ¿También era funcionaria o no? Sí, por pues. supuesto. Por Sí, supuesto, pero sí. yo no tengo entendido que ella tiene su abogada que es creyente. Sí, María Elena de hecho, sí, Santibáñez. María Elena Santibáñez. Que es una que es la excelente creyente. abogada. Sí. Y además No digo- está la fiscalía investigando esto Sí. y de acuerdo a la constitución que a quién se le debe proveer defensa al imputado. Es Ah, verdad. pero- Mientras no existe la defensoría de la víctima. Sí, claro. Sí, Bueno. eso es lo Sí. que tenemos hoy día en la Constitución y Es que lo nos, que nos daría existe. para el otro Hasta el día tema sí, pues, claro. de que De para hecho, el muchos... Estado también le está pagando a Monsalve. entre Sí, que comillas. para Claro, muchos por quizás supuesto. equiparar la cancha hoy No. día es que las víctimas también tengan, yo sé que hoy día no está la Constitución y tú eres un hombre de Constitución y de apego al Estado de Derecho, pero yo creo que sí debiese haber, o por lo menos evaluar la posibilidad de que haya una defensoría de las víctimas para aquellas personas que no tienen recursos y que no me digan por favor que sea la Corporación de Asistencia No. Judicial ni que sean los abogados de turno, hay porque una todos buena hemos noticia pasado en por eso. ahí. Hay una buena noticia en eso, entiendo que eso está pasando. Sí, entiendo que ya pasó segundo trámite constitucional y que estaba aprobado. Ya. Así que esperemos pronto tener esa, digamos, que es un tema muy discutido, digamos. Oye, Ya estamos. el Yoyi nos está haciendo Es hora de señas, divertirse. por lo tanto es hora de hablar de cosas un poquito más Sí, livianas. Gabriel, a ver, mira, la gente que no nos ve y solo nos escucha por Spotify, yo voy a describir. Gabriel es un abogado que tiene un look así muy intelectual. Sí, muy intelectual, muy Es intelectual. modesto. Con una modestia, pero se nota que hay una intensidad y un conocimiento profundo. Y entonces lo veo como mirando la hora, así que es el momento de preguntarte. Ujú. No, esto lo presenta la Fran. Esta parte es Sí, tuya. este echa es a tu volar tu momento. imaginación. Este es tu momento. Aquí nosotros recomendamos desde actividades que nos gustan, obras de teatro, restaurantes, música, lo que tú quieras recomendarle a nuestros... Mira, hasta el ocio se ha recomendado en este programa. Ya. Por ejemplo. que puedes recomendar lo que quieras. ¿Están Bueno. seguros de eso? Sí, Sí. seguros, Sí. seguros. De hecho, Aquí no tenemos censura. De hecho, mientras más pasado a la punta, mejor. Hemos recomendado incluso K-Pop Demon Hunters, así que... No, desconozco eso. Ah, pero tienes hija. Deberías conocerlo. ¿Qué? ¿Verdad? Pero es verdad. Pero te quedas a ver No, una- Gracias, no he llegado a eso. a tanta sofisticación. Yo No, tampoco. Yo tampoco soy de las tuyas. A ver, primero, una pequeña historia. Tuve la fortuna, después de muchísimos años, de, comillas, postulación, juntar dinero, ganas, de poder asistir probablemente a uno de los sueños de mi vida, que era asistir al festival de Bayreuth, el Bayreuther Festspiel, que es un festival de óperas de Richard Wagner. mire. Tuve la Qué suerte de interesante. asistir a toda la tetralogía de la ¿Dónde Niña del fue eso? Nibelungo. Bayreuth. Bayreuth es una ciudad que está al norte de Baviera, Ya. que es el sur de Alemania, que es en el último lugar donde Richard Wagner desarrolló su arte, ¿no? Una sala exquisita construida especialmente para estos efectos, que es el teatro. Una maravillosa experiencia. Pero ¿por qué digo esto? Porque después de que llegué de vuelta de eso, flotando por los cielos, Ujú. Muchas horas Fue- sentado a todo esto. sí. Pero después de que volví, fui a la sala de música de la nueva Universidad sala de de la Chile. Universidad de Chile. Me parece que es extraordinario. Es extraordinaria. Mira, Es extraordinaria. quedó muy bien. Y asistí yo no la conozco. No, asistí no No, para ver algo suave y sencillo, la consagración de la primavera de Igor Ah. Stravinsky. Ya, una cosa liviana. Súper lindo. Es súper Sí, light, lindo. ¿no? Súper suave. Es como heavy metal en términos de música. Como ir a escuchar Resurrección de Mahler. Bueno, y a eso iba, que en el mes de noviembre, si me permite, Por ¿Mahler? por si me permite, Claro, por supuesto. 7 de noviembre a las 7 de la tarde, en esa sala, se da la Sinfonía número 2 en Do menor, creo, o Re menor, Ay, no qué recuerdo bien. bien, Resurrección de Gustav Mahler. Gustav Mahler. La resurrección Uy, de la esa cosa más chuté. buena. La chuntaste.
Buena, esa sí. es mi recomendación. Es una excelente No, quedó precioso. sala, pero además auditivamente es un lujo. como decían en un meme, un manjar. Un manjar. Un El manjar. 7 de Me noviembre. permito hacer una Wow. complementación. Para los que no hemos tenido la oportunidad de ir, ahí en YouTube tienen que buscar a Andrei Sokolov, un ruso que se ha dedicado, digamos, a investigar acerca del tema cultural chileno, y particularmente, digamos, de la infraestructura, y hace un capítulo completo respecto de cómo está el nuevo anfiteatro de la Universidad de Chile. Una maravilla. No, quedó perfecto. Y ese No, es rico. demasiado muy bueno, muy bueno. Y bueno, y el otro aviso que ya es. Muy buen primer dato, ¿eh? Bueno, Y el otro bueno, aviso es que el próximo extraordinario. año, en el mes de julio ¿Ya? y agosto, se cumplen los 150 años del Bayreuther Festspiel, es decir, 150 años de que Richard Wagner por sí fundara este festival. ¿ya? Ujú. Y se va a dar unos conciertos muy especiales. Venta de entradas, 30 de noviembre, a partir del 30 de noviembre, probablemente hasta el 30 de noviembre de la noche, porque se acaban rápidamente. Yo ya tengo las mías. Gabriel, Qué bien, Ajá. excelente. Oye, acompañemos a Gabriel. Para la tetralogía que va a ser con inteligencia artificial del Anillo del Nibelungo. Buena cosa. Ustedes Oh. saben que es una ópera que se trata del poder. Sí. Bueno, ¿Ah? interesante, Del- precisamente del- atingente a esos Por tiempos. supuesto, muchos políticos deberían ver esto, porque Deberían, el sí. poder absoluto destruye absolutamente, y Eso quienes decía el oráculo, querían el claro. poder del Anillo del Nibelungo terminan todos muertos, Uy, destruidos por ese por poder. eso Tolkien quedó demasiado innubilado de esta tradición Y por eso Gollum, todas esas germana cosas. y escribe Claro. El Pero Señor de todo, los Anillos. todo Claro. imitaciones wagnerianas. Marcelito. Yo tengo dos recomendaciones que hacer. A ver. Una de ellas me tiene particularmente contento porque me acaban de avisar que me lo confirmaron a ver. A ver. Viernes 28 de noviembre del año 2025, en el Teatro Municipal de Las Condes. Ya. Un saludo para la alcaldesa, además, que es una gran persona, muy agradable ella. No me regaló las entradas, por supuesto, que las compramos por... No es Pedro Aznar, Ah, qué bueno. 5.0. Él celebra 50 años de trayectoria musical. Buenísimo. no O es sea, cambio de hábito. No, pero Pedro Aznar es probablemente mis músicos favoritos. En estos años, Ah, mira. Pedro Aznar se transformó en uno de mis músicos favoritos. No solamente por haber formado una gran banda con Charly García en su momento, sino porque es un tipo multifacético, interesante. Además de todo, en Mendoza compró un terreno y está haciendo una viña. Y él considera que le vamos a hacer música, no es muy distinto a hacer vino. La cantidad de mezcla, si hay que subir la mezcla de uno respecto de la otra, etcétera. Así que Pedro Aznar va a ser mi panorama. Oye, qué buen panorama. Y segundo panorama, esto van a decir que se volvió. Voy a ver si logro conseguir entradas ahí. No, yo que vivo en la comuna, sí. a ver si Y segundo panorama. con mi tarjeta me- vecino Me alcanzo decís que esto es lo entradas. más facho que me han escuchado en mucho tiempo. 14 voces en tributo a un ser excepcional, Sergio Melnik. Te dirán, pero ¿por qué Melnik? ¿Qué podría tener yo que ver con Melnik? Melnik era papudano. Sí. Papudo es uno de mis lugares favoritos de la vida. Y el capítulo sobre Papudo lo escribe Juan Miguel Farrú, mi primo, que era vecino y gran amigo. Y en el fondo, ellos no tenían teoría nada, que lo explica muy bien Juan Miguel en el texto. No tenían nada que ver uno con el otro. Pero el amor por Papudo, el amor por el mar, el amor por la naturaleza y todo eso, los terminó uniendo. Así que a mí me emocionó mucho porque conozco la historia de los dos, pero es mi humilde recomendación. Oye, yo tenía dos recomendaciones, pero en honor al tiempo solamente voy a hacer una. A ver si el tiro de cámara aquí me da. Hoy día tuve la suerte que se cumplen los deseos. Me regalaron este libro que es Ronald Ojea, Notas Póstumas sobre su secuestro y asesinato. Un caso que a mí en lo personal, más ti que te afectar, toca mucho. me toca mucho como abogada, me toca mucho como ser humano, me toca mucho, no sé por qué me toca muchísimo, quizás porque hemos tenido oportunidad de tener entrevistados acá Manrique. también a Manríquez y decir que, oye, el Estado Pablo. puede llegar hasta Sí. acá. Gran amigo. Y quiero terminar Gran persona. para recomendarles este libro con una frase cortita escrita por el propio Ronald Ojea, quien, dicho sea paso, estas son memorias póstumas. Es un libro que él estaba escribiendo antes de que fuera secuestrado, torturado y asesinado. Y dice: hoy vinieron por mí, mañana irán por ti. Todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Esto no es un libro, es una denuncia y una advertencia. O sea, es súper fuerte, se los recomiendo. Está disponible a un precio súper accesible. Búsquelo por internet. Ronald Ojeda, Notas Póstumas. Buen dato.
¿Sí? Yo quiero recomendar un libro y una serie. Quiero recomendar... ¿Un minuto? Sí, tengo un minuto. Me lo va a hacer. Así que me lo va a hacer. Ya que estamos en los alemanes, Michael Ende escribió un libro para niños, pero creo que está tingente hoy día con el tema de los hombres grises y el tema de que el mundo se ha vuelto más insensible, yo creo, que se llama Momo, el libro. Momo, ya. Suena así. Ok. Ese nickname. Ya, sigue, Y por otro lado, quiero recomendar Nobody Wants This, que es una serie con Adam Brody y Christy Bell, que trata de un romance de un rabino con una chica que tiene un podcast ¿Ya? sobre sexualidad. ¿Ya? Entonces es un contraste Pobre de rabino, mundos claro. muy interesante. Está el tema de la tradición judía y, La culpa, y todas esas y cosas, Estados Unidos y Los Ángeles. Entonces está este contraste de mundos que es súper interesante de ver. Se toca cómo se mueve el tema de los rabinos hoy día, porque Ujú. claramente un rabino de hace 50 años atrás no es igual a un rabino hoy día, o sea, Obvio. y bueno, ya los que vimos de OC o Gossip Girl nos trae como el recuerdo, Tan de mina eso. el recuerdo Ya está. feliz. Pues son sus recomendaciones, Ya hay que está bien, está bien, respetarlas. está bien, Oye, sí, está bien. en los pocos segundos que nos quedan, Sí. nos vamos despidiendo. Primero, darte las gracias, Sí. Gabriel. De verdad que ha sido un placer Muchas gracias por la conocerte. paciencia. No, Qué gracias a ti. paciencia, al contrario. Al contrario, que sea. gracias a ti. Me encantó, porque eres tan disperso como nosotros. Yo quiero aprovechar de agradecerle a nuestro querido Yogi, que la gente no lo ve en pantalla, Pero lo máximo. director de podcast, que tiene una paciencia increíble. Te amamos. Cierto. Y bueno, yo por lo menos me despido hasta un próximo programa. Ujú. Usted, como siempre, recomienda, ¿qué recomienda? Que nos Sí. califiquen. No, que nos ¿cierto? califiquen, que pongan dedito para arriba, vean en nuestras distintas redes sociales, háganos like, denos like, porque vivimos de eso. No, Y mentira. Fran, ¿qué No vivimos tenemos para la próxima semana? Oh, muchas sorpresas. Muchas sorpresas, así que síganos y nos vemos en un nuevo capítulo de Sobreseídos, Abogados y Ciudadanos que Hablan. Chao, chao. de eso. Nos vemos. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.